Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el cual voy a estar trabajando por fin en el motor de la Volvada en Saveiro. Por aquí ya tengo el block completamente rectificado, vuelto de la rectificadora, ya está completamente listo para empezar a armar. Y aquí están el resto de los componentes, ¿no?, principales del motor. Tenemos la tapa de cilindros, esto es el eje auxiliar y bueno, el cárter, y esta es la junta vieja que voy a llevar después para comprar la junta nueva adecuada que tenga que ser. Aquí está la bomba de aceite. Y bueno, lo único que compré nuevo hasta ahora fueron los aros, ¿sí? Porque eso me dieron los de la rectificadora. Una vez que salió de la rectificadora, lo único que me dieron preparado ya son los aros y los metales nuevos que ya están colocados. Porque este motor se hizo rectificación completa, así que ya tiene puesto por aquí los nuevos pistones, tiene pistones nuevos, así que lo de la rectificadora lo que hacen es ya presentar los pistones con el cigüeñal y todo, con los cojinetes, para ver que esto quede bien. Y bueno, me toca a mí entonces empezar a ensamblar todo el motor. Este va a ser el segundo motor que armo en mi vida. El primero que armé era un motor naftero, el motor de Fiat 147. Y bueno, ahora me toca armar un motor gasolero. Es el primer motor gasolero que voy a armar, así que esperemos que salga todo bien. Vamos a ver bien todo el torque que requiere, las etapas de apriete y todo eso de cada uno de los componentes. Por ahora lo primero que quiero hacer es organizarme un poco. Aquí tenemos las partes principales. Vamos a darle una buena limpieza, vamos a estar pintando. Quiero pintar el block de este motor de color gris plata. Me gusta la idea de pintarlo de un color claro porque entonces si llega a haber algún tipo de pérdida de aceite o algo se percibe con facilidad. Así que voy a estar pintando el block de este motor en color gris claro. Prácticamente creo que voy a estar utilizando la combinación de colores entre gris plata y negro para este motor. Así que bueno, voy a arrancar entonces a desempaquetar esto de acá. Vamos a pegarle una buena limpieza, vamos a estar pintando el block entonces. Lo mismo con esto, vamos a pegarle una limpieza si es necesario. Y ahí ya me pongo a armar toda la parte baja del motor, ¿no?, que sería el cigüeñal con las bielas y los pistones. Así que vamos con eso.
la pintura ya está completamente seca, así que voy a arrancar a ensamblar el motor. Ya está todo limpito. Y bueno, lo primero que anduve haciendo fue empezar a medir los aros, ¿sí? Para corroborar que los que ellos me hayan dado son los adecuados. Y bueno, según el manual que yo estoy utilizando para armar este motor, me descargué un manual de taller, ¿no? Para este motor. Y bueno, que incluye en realidad toda la parte del motor para Volkswagen Gol, Senda y todo eso. Aquí en esta sección, que es la parte del motor diésel, puedo encontrar todas las especificaciones y todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo el ensamblaje de este motor. Así que bueno, según este manual que yo estoy mirando, los aros los tengo que medir a 15 milímetros, ¿no? Desde la parte inferior del block, y medir la luz que hay en la unión, ¿no? De los aros, que para este caso, como pueden apreciar ahí en imágenes, va desde 0.30 a 0.50 para el primer aro, porque acá tengo, comencé con este, ¿no? Que es el, bueno, acá marca como número 3, pero es el aro superior. Aquí tenemos el aro del medio y el rascador de aceite. Así que bueno, yo me voy a guiar por estas especificaciones que tengo aquí de este manual que descargué. Y vamos a repetir el proceso para todos los aros, porque bueno, estos son los aros que me dieron, específicamente los de la rectificadora para el montaje de este motor. En cuanto a la verificación entre los muñones de bancada, muñones de biela, bueno, en ese caso yo no voy a hacer ese trabajo, porque para eso envié a la rectificadora a que me hagan el trabajo completo de rectificación, ¿no? Porque como yo no cuento con micrómetro, plastic gauge y esas cosas, entonces esto ya está listo para ser ensamblado. Es simplemente agarrar el cigüeñal, colocarlo aquí en el lugar y darle el torque adecuado, que para este motor es de 65 Nm en dos etapas, ¿no? Primero creo que va de 32 y después a 65, ya voy a volver a verificarlo. Pero bueno, antes de colocar el cigüeñal, lo que estoy haciendo es verificar entonces que la luz de los aros sea la adecuada, porque eso sí, ellos no hicieron ese trabajo de verificar la luz, sino que simplemente toda la comprobación y la presentación de lo que es la parte baja del motor. Me corresponde a mí entonces ahora verificar que los aros verdaderamente sean los adecuados. Y bueno, según ese manual, simplemente hay que medirlo desde la parte baja, pero yo lo voy a tomar la medida igual en 3 puntos, aquí abajo, en el medio y en la parte superior. Lo haré para todos los cilindros. Una vez que haya verificado que estén bien, bueno, voy a pasar a montar el cigüeñal y después las bielas con los pistones. Armamos los aros en los pistones y montamos las bielas. Así que bueno, voy a arrancar con eso primero. Voy a terminar de verificar todo esto y ya paso a montar el cigüeñal en el block. Quiero aclararle nomás que esto no es un tutorial, porque bueno, es la primera vez que voy a armar un motor de Volkswagen Diesel, así que es simplemente mostrarles y contarles la manera en la que yo voy a estar haciendo, pero esto quiero decirles que no es un tutorial de armado de este motor. Voy a estar utilizando aquí esto que es molicote, ¿sí? Es como una grasa, una pasta que se utiliza para montaje de motores. Se puede montar con aceite como lo hice con el 147, o sea, no está mal. La diferencia es que con este producto no se escurre, ¿sí? Uno puede armar el motor y puede quedar mucho tiempo parado sin darle arranque, porque no se va a escurrir el producto de los muñones de biela o los muñones del cigüeñal, ¿no es cierto? Algo que noté aquí con las bancadas es que la número 4 tiene un metal con una hendidura y todos los otros no, son todos lisos. Y pensé que, bueno, que me pusieron un metal cualquiera, pero no. Eso está bien, porque como pueden ver ahí en el manual, dice que la bancada número 4 lleva un metal con hendiduras. El resto son todos planos y bueno, los que van aquí en el bloque del motor sí son también con hendiduras como están puestos aquí. Así que eso está bien. Como dije, la rectificadora ya me dio todo el motor preparado para ser solamente ensamblado y torqueado, así que vamos con eso. Since I first listened to 50, that shit been keeping me busy. Can't keep them up.
been sure of. Couple things that I've been short of. Being broke is something I've been bored of. 10-4, copy that, I had to slow it down so I could speed it up. If I wanted less, I wouldn't need as much. Got no expenses but legal stuff. When I see a girl that I'm not a fan of, awkward moments like George Costanza. Smile and laugh like you ain't used to like me, and I'm pretty much tell her fuck you politely. My girl got a sense of fashion, but throw some sweats on to join me camping. No, we might not see the Hamptons, but we know Duro's full of men. I keep my heart in the country, I left my soul in the city. Since I first listened to 50, that shit been keeping me busy. Can't keep the mud off my Timberlands or the dirt on my jeans. Don't care what time you grew up in, if all your money is green. I keep my heart in the country, I left my soul in the city. Since I first listened to 50, that shit been keeping me busy. Can't keep the mud off my Timberlands or the dirt on my jeans. Don't care what time you grew up in, if all your money is green. But a kid like me, I don't give a fuck about a kid like you. Cool like staying in my same white tee. Man, I couldn't get it out, I kept running it through. I don't know what to do when it's coming out red. Got no dough, but you wanna break bread. Cover my ears, but I heard what you said, that you gon' give a dub. But you couldn't give a dub, no, not for less. So content, clean your room and make your bed. Know you living in the past, working hard to cover rent and fall asleep. Tossing and turning your sheets, preach. Wake up and make it repeat. 2 weeks that you go for, it's nothing unique, so deep. Take a look around, all I see is palm malls in my walls, palm trees in my draw, in my lungs, in my clothes. Boy, that's my yacht with this yo. You spray your money on my coat, damn my neck and I damn my throat. I know, no, you don't gotta raise your tone. I'm here, you feel alone. We flicking ashes on the ceiling. Can't nobody get as high as us. Feeling starts to fade, it's peace and quiet till you got me up. My hotline blings, but that dial tone brings. Man, this happens every night, so yesterday's all it reminds me of. I'm trying to come to grips on my ears, calluses. Won't you close the fucking windows, cause the neighbors, they don't wanna hear this shit. Nah, they don't wanna hear this shit. Nah, they don't wanna hear this shit. Nah, they don't wanna hear this shit. No, 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 no. Bueno, muy bien, ya terminé de aplicarle el torque adecuado a cada uno de los elementos, a la bancada y a las bielas. Bueno, como les mencioné, para la bancada este va a 65 Nm, o bueno, lo que es lo mismo en las conversiones serían 48 libras-pie o unos 7,2 kilos. Y bueno, la biela es lo mismo, estas llevan 5,1 kilos de apriete, también así de la misma manera, en 2 etapas. De todas formas, igual le hice un repaso a todo una vez que le había hecho el torque adecuado. En este momento gira un poco duro, pero bueno, eso es por utilizar la pasta G, ¿no es cierto? Porque es mucho más espeso y genera una cierta resistencia, ¿no?, entre los componentes, pero no hay ningún problema por eso. Como pueden ver aquí en las imágenes, el motor giraba muy bien antes de que yo lo desarme, cuando tenía simplemente aceite. Los de la rectificadora me avisaron de que sí, de que iba a girar un poco duro una vez de aplicar este producto, pero bueno, ningún problema, no hay nada que preocuparme, eso es así. Por este lado, los pistones colocados en su posición correcta, ¿no?, con la flechita apuntando hacia el lado de la distribución. 1, 2, 3 y 4 los puse en orden como tiene que ser, ¿no? Están todos marcados, así que ningún problema por eso. Así que ahora voy a pasar a montar el resto de los componentes de la parte inferior del block. Así que bueno, ya fui por la rectificadora a comprar los componentes necesarios. Tengo aquí todo el kit de juntas de la parte baja del motor, y por aquí, bueno, aquí están las tapas de retenes viejos. Compré todos los retenes nuevos. Bueno, me compré el medidor de grados de torque, sí, porque bueno, este es por especificación, tengo que aplicarle unos grados ahí. Tenemos, como les dije, entonces retenes, cigüeñal y retenes del eje auxiliar. Por aquí están, y compré también
unos taponcitos porque le quiero poner todos tapones nuevos. En la rectificadora simplemente me habían cambiado uno, pero yo quiero agarrar y ponerle todos los tapones nuevos, así que voy a ponerme a armar eso entonces. Tapas de retenes de cigüeñal y toda la parte baja. Voy a ver si ya le monto la bomba de aceite, que para eso la tengo que limpiar porque está ahí una mugre junto con el cárter, así que me voy a poner a hacer eso ahora. Like it's a feast. They say the dope on fleek. Percocet pill on me. I saw my nigga, baby, chill with me. Them niggas that both in the back don't say nothing. Them niggas a kill for me. I guess I counted my sleep on fleek. I can't spit on that batty for lit. Bitch, I'm a dog in my dream. Hop out the frog and leave. I put them bricks in the fender. My bitch, she walk around like she Kris Jenner. I used to break in the hammer. Then take her running like the game of Temple. It's simple, I play with her mental. Mama say she saw me on Jimmy Kimmel. Canada, cause I'm a really simple. Walking with the rest, I'm looking crippled. That big then I temple. A nickel for me to take pictures. Left on my lap but I clipper. Double my cup or a triple. Spots on my body, no biblical. I'm not your average or typical. Look at my wrist and it's critical. Hold it up, dropping the temperature. I get that back on the regular. I got a bag on my cellular. Back in the bag of them vegetables. Back of them cookies is medical. Cocaine, codeine, etc. Cocaine and lean is federal. I take up land in a nebula. As the next one that ends on my schedule. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blunt in it. Lil' mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up a bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping the dope in the stash. In Italy, got too foreign hoes, they DM me. Draw the top, when it's cold, but you feel the heat. Be real with me, keep it 100, just be real with me. Eat it up like it's a feast, they say the dope on fleek. I get the bag. They get the back of the cut in the head. Drop the comparing, y'all making me laugh. Need to rehab, I'm addicted to cash. Convertible walk, convertible talk. My dope got a vertical, look at that. Skirt, and it jump out the pot. Came out the jet and went straight to the top. Take it easy, baby. Middle of summer, I'm freezing, baby. Don't leave me, baby. Just drop to your knees and please me, baby. I'm fascinated. Two bitches so fine that I masturbated. Congratulations. She bring me so good that I graduated. They had to hate it. I don't fuck with them niggas, they plastic, baby. A trapper, baby. I rap, but I own all my masters, baby. It's tragic, baby. I pull up and fuck up the traffic, baby. A savage, baby. I'm killing these niggas through casket, baby. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and fumble it. The soul, the pack, the loose, the hard. I listen to X, I beat the bars, the snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, the trap, protect your heart. Waited in line, return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex, the world is mine. So please believe, allow the crease. These niggas, disease, don't speak, we squeeze. I make the devil go weak, the knees. You hate, you're lame, you're lost. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Life ain't always what it seems, I can tell you best. I swear life is like a dream, I can't tell what's next. Got the Henny in my hand, I ain't feeling stressed. And you can't kill my fucking vibe, bitch, I'm feeling blessed. I'm feeling blessed, I'm feeling blessed. You can't kill my fucking vibe, bitch, I'm feeling blessed. I'm feeling blessed. My fucking vibe, bitch, I'm feeling blessed. I'm feeling blessed. I'm feeling blessed. Lot of bullshit coming my way, but I ain't feeling stressed. I ain't feeling stressed. This drink
shit. See, I spit that venom and I always tell him, but AZ ain't never been up on that snake ass shit. Basic ass bitch, she probably sucked me in the green room, telling me her problems, but they smaller than a teaspoon. She know I spit it dope, and she is something like them fiends do. A hottie with a body got me sweating like a steam room. Bang, 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 oh my god, I do this. I don't need a girlfriend, I got a nudist. I don't need to brag, I'm just being the truest. And I just hop up on the track and I leave it in ruins. Like, damn AZ, how you flow this nice. Young white boy and I'm cold as ice. Never too tired like I ain't rode a bike. And I'm just taking the chances, watch me roll the dice. Like, life ain't always what it seems. I can tell you best. I swear life is like a dream. I can't tell what's next. Got the Henny in my hand, I ain't feeling stressed. And you can't kill my fucking vibe, bitch, I'm feeling blessed. I'm feeling blessed. I'm feeling blessed. Muy bien, 10. Ya está completamente armado toda la parte baja del motor de la Volkswagen Saveiro, incluyendo también el eje auxiliar. Ya monté el eje auxiliar, los retenes, bueno, el cárter que como vieron tuve que restaurarlo un poco porque estaba medio abollado, así que bueno, limpiamos todos los componentes, pintamos el block como vieron, pinté el cárter también de negro después de haberlo reparado. Ya instalamos los tapones nuevos en el block, por supuesto instalé también la bomba de aceite, ya están todo torqueado, las bielas, las bancadas, todo eso, así que el motor, la parte baja ya está terminada. Y con este avance voy a dejar el video por acá porque si no ya se va a hacer demasiado largo. Próximamente voy a estar subiendo la continuación del armado de este motor, ¿no? En estos días nomás, porque ya me voy a poner a continuar a armar. Lo siguiente que quiero hacer es colocar la tapa de cilindros, ¿sí? Y después vamos a colocar el resto de los accesorios, o sea, los periféricos. Ya fui a comprar la junta adecuada que tiene que ser para este motor ya rectificado. Por allá tengo otras cosas también, el resto de los componentes del motor, así que voy a dejarlos por aquí. Espero que les haya gustado este video de avance del armado del motor de la Volkswagen Saveiro. Voy a continuar con el armado, voy a compartirles ese video próximamente nomás, así que esperen a eso. Nos vemos la próxima. Chau chau.